Buenas, hola, hola. Ahí se van sumando. Bienvenidos en Instagram. Y ahora vamos a sumarnos en Facebook también. ¿Me escuchan bien ahí en Instagram? Y aquí en Facebook, bueno, sería bueno si me pueden ir compartiendo, si se puede escuchar bien. Bueno, buenas tardes a todos. Feliz Día de la Patria. 9 de julio. Gracias, Nancy. 9 de julio, este año 2020 nos encuentra en un día distinto, ¿no? Un día donde todos estamos, bueno, atravesados por toda esta experiencia, seguramente en algunos lugares del país con, bueno, más posibilidad de moverse. Acá en Buenos Aires estamos, bueno, dentro de casa, tratando de acompañarnos a través de todos estos encuentros que yo valoro mucho. Les agradezco a todos los que se unen y todas eh, las respuestas que van llegando, los agradecimientos y también las invitaciones a entrevistas y charlas que me están haciendo. Siento que realmente este es un tiempo muy desafiante para todos nosotros, para toda nuestra humanidad, nuestra especie, nuestro país. Y bueno, creo que también en esto, ¿no? En las redes, en la tecnología, existe una oportunidad de encuentro, de atravesar esto de otra manera. Siempre digo que esto no es algo absolutamente nuevo. Nuestros anteriores han vivido experiencias de epidemias, experiencias de miedo masivo, de trauma, de alertas graves, de cortes también, de separaciones como las que ahora vivimos, pero no tenían estos recursos, no tenían la posibilidad de encontrarse así en las familias. Hay muchas familias que se encuentran a partir de las redes y se pueden ver y se pueden escuchar, ¿no? Y bueno, se han creado todos estos espacios novedosos, los cumpleaños, que me da mucha gracia también cuando lo escucho, y los festejos, eh, maneras de encontrarnos a pesar de la distancia. Y, y de encontrarnos para muchas razones, ¿no? También porque este tiempo es un desafío muy grande en todo nivel, es un desafío psicológico. Claramente ya hay muchos especialistas que se están pronunciando en este sentido, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos está costando también salir de la soledad, del miedo, de las grandes preocupaciones y de las grandes pérdidas que está trayendo toda esta experiencia? Y también poder vislumbrar qué es lo que nos está permitiendo también este pasaje doloroso, difícil, como suelen ser las transformaciones. Sabemos que las transformaciones nunca son gratuitas, ¿no? Siempre el crecimiento contiene un cierto monto de dolor, de malestar, de incertidumbre, de angustia. Así que, bueno, estos encuentros siento que pueden ser una llavecita para todos. A mí me alegra mucho que podamos generar estos espacios y bueno, y en mi caso brindar lo que tengo en el corazón, lo que tengo en las manos, lo que voy observando. Y ojalá a los que esto les llega eh, les sea de utilidad, les ayude, les abra alguna puertita, porque si esto sucede, eh, se cumplió la finalidad de todos estos proyectos. Y hoy, que es 9 de julio,
pensé en que hablemos un poquito sobre este tema que es tan interesante, ¿no? Sobre eh, qué significa el concepto de independencia, qué significa estar apegado, conectado fuertemente o deseando mucho algo, qué significa no desear nada y no esperar nada y, y de alguna manera estar ajeno a lo que la vida o los propios deseos gestionen, como si todo fuera igual. ¿Qué es la independencia? ¿Qué es la autonomía? Y por supuesto que pensar en estos términos también nos evoca este día, porque hoy es el día de nuestra independencia como país. Hace 204 años, este 9 de julio, nuestro país se declara libre de España, ¿no? Autónomo, independiente. ¿Cuánto costó a nuestro país este proceso? Porque la independencia fue un proceso que llevó muchos años. Y, y pensaba también por algunos trabajos que estuvimos haciendo en los últimos encuentros, en las distintas formaciones, en la formación de trauma sistémico y en la formación de constelaciones familiares, hicimos algunos ejercicios muy interesantes sobre esto, ¿no? ¿Cuál es la base del trauma social de nuestro país? Porque esta independencia que hoy celebramos también se produjo gracias a que muchas personas dieron su vida en batallas, dieron su vida viajando, intentando generar encuentros, convenciendo a la gente a lo largo del territorio. ¿Cuántos hechos se encadenaron uno tras otro para que este suceso se diera? Un suceso que seguimos celebrando y que necesitamos preservar, que necesitamos también cultivar como sociedad, cultivar como pequeñas células en las familias, cultivar dentro nuestro, que es la libertad, que es la independencia. ¿Qué costo estamos dispuestos a pagar por esa independencia? Porque en los distintos niveles de alguna manera sucede algo parecido, ¿no? Así como les decía recién, la independencia de nuestro país no fue gratuita, pasaron muchos años y la historia, bueno, siempre dicen que la historia la cuentan los que ganan, ¿no? Y bueno, mirando un poquito la historia desde esta perspectiva, sabemos, por ejemplo, que las poblaciones que realmente libraron las batallas de la independencia son las poblaciones más negadas por nosotros, los argentinos. Los nativos de esta tierra, los negros que vivían acá, un tercio de la población hace 1810 eran de origen africano, negros traídos de África. Y ellos libraron estas batallas en las primeras filas, después venían los criollos, ¿no? Y, y fueron exterminados en las guerras. Es decir, que nuestra independencia también asienta sobre esa historia, sobre la fuerza y el destino de esos pueblos que también fueron masacrados, ¿no? Por, bueno, momentos de la historia, hay que remontarse a esa época para comprender por qué la historia fue así. Pero 204 años después, sería bueno que pudiéramos honrar a tantas personas que hasta ahora, inclusive ahora, son negados por este país, ¿no? Por todos nosotros. Porque todo esto que queda excluido de nuestra conciencia, que no se puede mirar de frente, ¿no? Mirar con la verdad, como fue, y que de esa manera no puede integrarse, queda como una deuda que quizás estamos permanentemente
compensando con las pérdidas que vivimos en nuestro país, con nuestras grandes crisis, con toda nuestra pobreza, con tantas generaciones que van perdiendo sincrónicamente, ¿no? Tenemos crisis que son circulares, espirales. Cada cierta cantidad de años entramos en crisis graves que llevan a muchas familias a perder todo. Y quizás sería una pregunta para hacernos, ¿no? Si como sociedad tenemos esta deuda con ciertos grupos que dieron todo para que hoy nosotros podamos ser un país libre, ¿no? Y tener nuestra propia bandera y nuestra autonomía. Quizás si esto cambia en el corazón de muchos argentinos y podemos empezar a integrar la historia, incluyendo los contenidos que fueron tan difíciles, mirando la historia con otros ojos, no solamente como una película del pasado, sino más bien como una película que está permanentemente en repetición, ¿no? En este presente que no deja de mostrarnos que algo pasa, que nos salimos de lugares tan dolorosos y tan conocidos por todos nosotros, ¿no? Entonces quizás si algo dentro nuestro tiene otro espacio, como sociedad podamos ir gestionando esta inclusión de otra manera. Y esto me lleva a pensar en estos conceptos, ¿no? De independencia, así como a nivel macro, a nivel social. La independencia costó tantas vidas. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta nuestra propia independencia? ¿Y qué sería esa independencia? La palabra habla de no depender de otro país, no depender de otra persona. ¿Y qué es depender entonces? Porque a veces tendemos a tomar decisiones quizás muy, muy drásticas, muy excesivas, muy reactivas en este sentido, ¿no? Puede que para ser más autónomos dejemos de confiar en el otro, dejemos de poder acercarnos al otro, o dejemos de poder intercambiar con el otro, ¿no? Como que de alguna manera la autonomía puede confundirse en este sentido con el aislamiento o con la soledad o con una desconfianza muy grande. Y la autonomía no es necesariamente eh, la posibilidad de vivir esto en soledad, sino que quizás la autonomía justamente es lo contrario, como la independencia, es poder estar en relación con el otro, pero apoyado en mis propios pies, con mi propia fuerza, con mi capacidad de sostener lo propio, ¿no? De sostener lo que me toca. Y cuando hablamos de sostener lo propio, hablamos también de generar esa conciencia más grande de nuestros recursos, de nuestras capacidades, también de nuestros límites, de eso que nos cuesta, ese lugarcito al cual llegamos y decimos, bueno, esto ya es mucho para mí, ya esto es muy difícil para mí. Y si tenemos que atravesar esa barrera, porque a veces la vida nos lleva a este límite donde aparece la idea de es lo necesario, hay que hacer lo que sea necesario, no solamente lo que puedo, sino lo que hace falta, ¿no? Esto sucede muchas veces en las familias cuando acontecen experiencias difíciles, sucesos dolorosos, y entonces parece que la exigencia cada vez es más grande. Y bueno, y a veces esta frase puede ayudar, lo que es necesario en ese momento, ¿no? Y a veces ahí el amor y el deseo de que el otro esté bien pueden ser motores de una potencia inimaginable. Entonces cuando surge esa mirada que ve más lejos y podemos decir, voy a hacer lo que sea necesario para acompañar, para ayudar, para sostener, aparece una fuerza y eso también es autonomía, eso también es independencia, es encontrar esa propia fuerza que nos permite
acceder a desafíos que nos hacen crecer, a desafíos que nos ayudan a ver realmente la potencia que existe en nosotros y a encontrarnos con ese coraje, ese espíritu de vida que trasciende las dificultades, porque ese soplo de fortaleza, de vitalidad, está en todos nosotros y está siempre, solo que muchas veces no sintonizamos con esa fuerza. Y también está bien, porque eso es parte de nuestra naturaleza humana, es parte de los tránsitos de la vida. Entonces, la independencia no necesariamente es poder solo. La independencia también es poder con el otro, pero con mi fuerza. Es estar en comunión con el otro, también reconociendo mi propio territorio, respetando mi propio espacio, respetando en ese sentido mi autonomía. Y esto es algo que aprendemos de pequeños, ¿no? Son nuevamente los padres quienes nos instruyen en esto, ¿no? Y muchas veces decimos que puede ser equivalente, que puede ser en un sentido difícil para un hijo, tanto que una madre o un padre abandonen como que den de más. Dar de más en el sentido de no permitir que el hijo gestione también sus propias capacidades, que se encuentre con sus posibilidades de hacer. Ahí estamos enseñando en la independencia. Cuando los padres están detrás y dicen, es hora de que emprendas tu camino y estamos acá y te miramos y estamos sosteniendo tu movimiento con toda nuestra confianza en tus recursos, en tu fuerza y confiamos en todo lo que puedes hacer y en que cuando algo sea difícil vas a encontrar el sentido de ese tránsito. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la vida siempre trae cosas difíciles. Este también es un punto muy importante. ¿Cuántas veces pensamos como padres, ¿no? Que bueno, no quisiéramos que nuestros hijos vivan experiencias duras, que no les pase lo que a mí me pasó, o que no les pase aquello que nos resulta, bueno, difícil, incierto, doloroso. Pero en algún punto desear eso es desear una utopía, porque la vida no existe sin la dificultad. Y, y basta referirnos a la naturaleza para darnos cuenta de esto, ¿no? Como, bueno, ahora estamos transitando nuestro invierno, los árboles han perdido sus hojas, los días se ponen fríos. La naturaleza nos muestra que hay momentos de contracción, momentos de pérdida, momentos donde la vida no se sabe si está o no está. Yo tengo un arbolito en un balcón, en una maceta que me regaló una paciente, que perdió todas las hojas, ¿no? Y quedó así un tronquito, y lo miro y digo, ¿está vivo o está muerto? Este invierno, ¿no? El invierno nos deja en la pregunta sobre si estamos vivos o muertos, si tenemos fuerza para explorar la vida más allá de la dificultad, o si es tan fuerte la contracción que no surge todavía el impulso de ir hacia esos desafíos. Entonces, la vida es el invierno y es también la primavera que sabemos que va a venir. Ese momento donde, por los ciclos de la vida, y esto lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana, reconocemos que siempre que hay un invierno va a haber una primavera y va a haber un verano y mi arbolito va a volver a tener sus hojas, ¿no? Pero ahora está desnudo, ahora está contraído.
Y volviendo a la idea de los padres que dan demasiado, ¿no? Es como si cuando un árbol está desnudo, está contraído, la naturaleza fuera desesperada tratando de alguna manera forzar que surgieran las hojas, sin confiar que la sabiduría de la vida está en esa porción de vida que es ese árbol, y a su tiempo las hojas van a surgir y van a crecer. Y si no debieran surgir porque el proceso de vida de ese árbol llegó a su fin, también eso es parte del ciclo de la vida. Entonces, la independencia y la autonomía están absolutamente en relación con la confianza que podemos desparramar en nuestros hijos mirando sus fortalezas, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestra pareja, en nuestros pacientes, en nuestros padres, ahora que quizás están en situaciones de más riesgo, ¿no? La gente mayor. Mirarlos en su fuerza, mirarlos en su capacidad, aunque estén en momentos de mucha necesidad. Muchas veces las personas mayores que de pronto se vuelven muy dependientes, ¿no? Que ya no pueden comer solos, que quizás no pueden movilizarse solos, donde, bueno, empieza la despedida de esa capacidad de valerse por uno mismo. Y el ciclo de la vida vuelve a su inicio, ¿no? Como cuando somos bebés, que dependemos completamente de un otro que nos cuida, que nos lee, que nos interpreta, que nos siente. Y aún en esos momentos poder ver la dignidad del otro, la fortaleza de vida, la enseñanza que hay en transitar esto, en transitar la finitud, en transitar cómo la vida también va encogiéndose en el cuerpo y cómo ahí en ese cuerpo anida el alma de una persona sabia que vivió tantas experiencias y que cuando nos mira es ese papá o esa mamá que conocemos, no es un bebé. Entonces, poder conectar con esa dignidad, con esa fuerza de vida que está en todas las personas, también en aquellos que están transitando un momento difícil. Y quizás justamente necesitan que alguien los ayude a conectar con esa fuerza, porque a veces cuando vivimos situaciones difíciles nos hemos desconectado de esa fuerza. Y es el otro muchas veces el que nos ayuda a volver a confiar en nosotros. Es el otro el que nos ayuda a hacer pie en nuestra autonomía. Entonces observen cómo la autonomía y la independencia son también en relación, son con el otro. Como ese buen amor, ese amor que mira también nuestra potencia, nuestra capacidad y que sostiene la relación, ese buen amor nos demuestra y nos muestra nuestras capacidades, nuestra fortaleza, aún aquellas que hemos olvidado. Y esta es una posibilidad de transmisión entre padres e hijos. Es muy importante que los hijos sientan la confianza de sus padres de que pueden hacer lo que sea necesario a lo largo de su vida, de que van a poder con su vida, de que van a poder con los desafíos. Ese mensaje potentiza, mientras que el mensaje de no vas a poder, es muy difícil para vos, ¿por qué te tocó esto? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a vos? Ese mensaje, fíjense cuando lo nombramos, cómo eso quita fuerza, ¿no? Entonces son muy importantes estos mensajes que transmitimos y que escuchamos a lo largo de la vida, ¿no? Son muy importantes porque esos mensajes
nos dan un sentido de ser, un sentido de confianza muy profunda con lo que somos y con lo que podemos también. Es decir, apoyan nuestra autonomía, apoyan nuestra independencia y son, en ese sentido, un sano apego. El apego, ¿no? La palabra apego viene del latín ad, ¿no? Que es hacia, y pego, que es como pegarse, tomarse de algo. Y esto, ¿no? De ir hacia alguien, el amor, el afecto, en ese sentido el apego, es imprescindible para nuestro desarrollo como seres humanos. Sin amor, sin contacto, sin mirada, sin sentir que somos importantes para otra persona, no podríamos sobrevivir. Hay numerosos estudios de apego, sobre todo de la época de la posguerra, ¿no? Que hablan de esto, el síndrome del hospitalismo, de niños pequeños que, que quedan huérfanos y son internados en lugares donde tienen todo, tienen alimento, tienen cobijo, tienen ropa, pero no hay una persona estable que los esté cuidando, sosteniendo, mirando, amando. Y se ve claramente las consecuencias de esta carencia en esos niños, ¿no? El déficit en el crecimiento, en el desarrollo, y ni hablar de las consecuencias emocionales. Entonces, también en este sentido, cuánto quizás hayamos olvidado de lo que sí hubo en la relación con nuestros padres, ¿no? A veces nos quedamos con esos recuerdos segmentados, ¿no? La memoria recorta la experiencia y muchas veces para armar nuestra estructura de defensa, lo que después llamamos nuestra personalidad, nos quedamos con los segmentos de recuerdos que confirman que tiene sentido defendernos del otro, desconfiar, alejarnos, ser muy exigentes, desconectarnos, sentir demasiado, pero no darnos cuenta desde la lógica de lo que está sucediendo, inundarnos emocionalmente, tantos mecanismos que tenemos para poder defendernos, ¿no? Pero quizás el punto hoy acá sería ver que hay otros fragmentos de las experiencias con nuestros padres, con las personas que estuvieron cerca nuestro, que nos cuidaron, que quizás hemos olvidado. Y es muy sanador para el proceso ir a la búsqueda de esas memorias, ¿no? En las memorias donde sí hubo cuidado, donde sí hubo mirada, donde sí hubo confianza, ¿no? ¿Cuál fue ese momento donde sentí el amor de mi mamá? Quizás en muchos momentos mi mamá no se conectaba conmigo, no me miraba, quizás hasta me maltrataba, pero hubo algún momento, seguramente muchos, pero alguno que pueda recordar donde sentí su amor. Pueden ser momentos muy pequeños o quizás muy cotidianos. Quizás sentí el amor en una comida que hacía o en el modo en que cuidaba mis cosas o en la atención que prestaba a mi ropa, a mis objetos o en algo que le gustaba hacer conmigo, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que sentí la confianza de mi papá? En que yo podía, en que podía explorar el mundo, en que podía encontrarme con mi profesión, en que podía salir de la familia y tenía todo para desarrollarme. Podemos ir al encuentro de esas memorias. Y ahí, en esos momentos, se establecieron los lazos de apego, los lazos de amor, ¿no? Que bueno, tienen muchas vicisitudes, sabemos que los vínculos son tramas complejas, sabemos que no somos solo hijos, que también somos nietos, somos bisnietos, somos hermanos, somos sobrinos, es decir, que lo que nos pasa, por supuesto, tiene una fuerte base en lo que sucedió con nuestros padres, pero va mucho más allá de los padres.
Estamos en una trama mucho más grande y a veces lo que pasó con los padres no alcanza a explicar lo que nos sucede en la vida, lo que nos limita, lo que se repite. Y ahí vale la pena mirar más grande, mirar más amplio. Ahí la mirada sistémica nos ofrece un gran recurso de comprender, de reparar, de integrar y de encontrar un buen lugar para nosotros y para lo que nos ha sucedido y lo que sucedió con ellos, que muchas veces traemos. Entonces el apego, ¿no? Como ese lugar mamífero que necesitamos validar, que necesitamos reconocer, que necesitamos defender de alguna manera, ¿no? Piensen en este momento cuánta conexión tenemos con los propios, quizás los que viven en familia. ¿Cuántos se encuentran con sus hijos, con su pareja en este tiempo? No es fácil, ¿no? Porque, bueno, todos estamos quizás más ansiosos, más alertas, más exigidos. El efecto del encierro, del miedo, en todas las personas en distintas edades, va dejando sus efectos. Por eso es importante el trabajo consciente con lo que nos pasa. No dejarse simplemente resbalar en lo que surge, ¿no? Sino ver realmente qué haría falta, cuánto hace que no me encuentro para charlar con ese hijo adolescente que se escapa todo el tiempo, que se encierra, que está quizás más interesado en el celular y las redes que en una charla con sus padres, ¿no? Y eso es natural, pero es importante ofrecer el espacio. Ahí se sostiene el apego, se sostiene la confianza, la red, ¿no? Acercarme, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué te está pasando? ¿Qué pensás de esto que sucede? O con nuestros hijos pequeños también surgen mucho esta situación. Entonces, conscientemente ir a armar vínculos, ¿no? de apego, de confianza, que van a tramitar de un modo muy saludable y natural la autonomía cuando ese momento llegue. La autonomía está presente desde el primer momento, ¿no? Un bebé empieza a ser autónomo cuando nace y respira por sí mismo. Dentro del vientre materno estaba totalmente ligado a la vida a través de su madre. Si su madre muere, el bebé muere. Pero cuando nace, ya respira por sí mismo. Ese instante del llanto sagrado, ¿no? Ese instante abre la vida de un otro, en su totalidad, ya es un otro. Y desde ese momento hasta la vida adulta vamos conquistando lugares de autonomía y de independencia. Pero qué importante es que estos lugares los conquistemos con la potencia del vínculo, no con el déficit de tener que hacerlo solos, ¿no? o reaccionando por desconfianza o por dolor a la salida de la relación, ¿no? Sino de poder sentir que aunque estamos solos, tenemos dentro nuestro a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a las personas que son valiosas, significativas para nosotros. Entonces nunca estamos solos. Entonces siempre esa fuerza eh, está accesible, ¿no? El contacto está accesible porque están dentro nuestro. Y esto es un trabajo que podemos hacer, que quizás nuestros padres no pudieron lograr en el proceso de la vida con nosotros, porque quizás estuvieron muy atrapados por sus propias implicancias y heridas, ¿no? Entonces nosotros como adultos podemos hacer algo con eso, tomar la responsabilidad y trabajar para nuestra autonomía, para una autonomía con el otro, para nuestra independencia, una independencia en la relación, en la trama de la familia, en la trama de la sociedad. Una independencia que sea la comunión de muchos seres que confían en el otro, que confían en que juntos es posible armar algo mejor. Y que juntos no significa pegoteados, que juntos significa cada uno en su fuerza, cada uno en su singularidad, cada uno en su forma, y con el respeto necesario, ¿no? a la diversidad del otro, a la propia diversidad y a la confianza de que en esa diversidad
como sucede en las familias, ¿no? Las familias que, que se encuentran en vínculos intrafamiliares, endogámicos, favorecen la aparición de enfermedades, como también sucede en la naturaleza, ¿no? Los perros de raza que no se mezclan, se enferman. Y en nosotros pasa lo mismo, la riqueza de la diversidad que asusta, pero que también potencia la vida. La vida se enriquece gracias a ese encuentro con lo distinto. Y lo último que quería compartirles en relación a esto es ese concepto del desapego patológico, que creo que es algo que está muy presente en nuestra sociedad hoy, ¿no? Que quizás podemos virar de un extremo al otro, ¿no? De la confusión de lo que sería este apego malsano, ¿no? Que es un poco no poder diferenciarse del otro y fusionarse en la relación, y donde nadie en realidad puede sentir a nadie, sino que ambos están confundidos uno con el otro, y ahí es tan importante poder encontrar el propio espacio y la propia fuerza y desde ahí vincularnos. Pero la contrapartida de esto es mejor solo, mejor hago todo solo, lo sigo solo, y el otro se vuelve una amenaza, el otro se vuelve un lugar hostil, porque puedo ser invadido, porque puedo ser traicionado, porque puedo ser destratado, herido. Y entonces muchas veces ahí se arman distorsiones cognitivas, donde vamos confirmando esto que es un patrón emocional con muchas ideas, ¿no? Y con lecturas de la realidad, percepciones de la realidad, que también después van nutriendo esta profunda decisión sobre la escisión, ¿no? Sobre esta separación, eh, donde estar solo finalmente no es una elección, sino es una limitación, es como una condición por un gran miedo a ser lastimado, ¿no? A ser herido, a ser traicionado. Entonces, este desapego donde pareciera que nada importa, que todo está bien, que como sea no nos afecta, esto, ¿no? Que lo que no afecta está hablando de que ahí hay una afección muy profunda que no nos permite volver a encontrarnos en la confianza con el otro, ¿no? Y en la entrega, y que esto quizás no sea una decisión, sino sea una reacción defensiva, ¿no? Entonces siempre que estamos en una defensa hay una porción de la vida que no estamos pudiendo vivir, habitar. Y ahí están nuestras verdaderas decisiones, ¿no? La decisión tiene que ver con, ¿me voy a animar a dar un pasito para ver de qué se trata ese sentimiento primario, ¿no? Ese sentimiento de, de soledad, de abandono, de frustración, de desilusión que he vivido? Y ver si puedo ahí reparar algo de ese niño herido, y elijo animarme a encontrarme con un otro, ¿o no? ¿O prefiero sostener lo que me defiende, pero limitar también mis experiencias de vida, ¿no? Esos son los lugares en los que anida nuestra libertad. Si entro en un universo que desconozco, que es incierto, pero que puede ser el inicio de la primavera, o si me quedo al borde de esa experiencia, eh, amurando más mi muro, ¿no? Protegiendo más mi muro para que nadie me pueda atacar. Y les regalo una frase que me gustó mucho en relación a todo esto, que no sé de quién es un autor anónimo, pero dice: solo un lago tranquilo es capaz de reflejar las estrellas. Solo un interior sereno, calmo, abierto, disponible, es capaz de encontrarse con el universo, con la maravilla y la inmensidad
del otro que está ahí, siempre frente a nosotros, porque las oportunidades de lo diferente están todo el tiempo en el presente. Y si encontramos ese lugarcito interior que nos permite la sintonía con la belleza de la vida, con la belleza y el misterio del encuentro, entonces esto se da, ¿no? Se da lo nuevo, se da lo distinto. Y si al revés estamos quizás más tomados por nuestra historia, ¿no? En el lago que en lugar de estar sereno, eh, está tomado por sus tormentas interiores, entonces en la tormenta no vamos a ver con claridad lo que viene y lo nuevo que se puede dar. Bueno, les deseo a todos un lindo fin de semana, un encuentro en libertad, en autonomía, en sano apego y que juntos podamos ir reparando nuestra drama social que tiene tantas heridas a lo largo de la historia y requiere de corazones disponibles y de mentes abiertas para poder hacer cambios profundos. Gracias y hasta la próxima.